Y le damos la bienvenida. Marta, buen día. Luis Hola, Ábrego buen y Gabriel día, Conte aquí. Luis, Gabriel, ¿cómo están? Buen Bueno, un día, qué placer gusto saludarte. saludarlos. Igual, Todo muy bien, igual. Marta. Bueno, da la impresión que yo lo pensaba de esta manera, que el partido, en términos políticos, del 2027 ya se empezó a jugar, ¿no? Al menos en cuanto al trabajo de ustedes, los consultores, los analistas, pero también en términos del posicionamiento de aquellos que tienen la intención de competir el año próximo. Y me parece que tu último reporte del mes de mayo da algunos indicios respecto de cuál es la situación, pero no solo eso, sino también advierte respecto de una caída de imagen de Javier Milei y una especie de estancamiento de Alfredo Cornejo. Si te parece, empezamos por allí. Sí, a ver, empezamos por la evaluación de gestión, digamos. El Ujú. dato más novedoso de este último relevamiento es esta convergencia que hay entre la imagen o la aprobación del gobierno nacional y la del gobierno provincial. Hoy los dos tienen 47%, 47,6 Milei, Ujú. 47% Cornejo de aprobación de gestión. La diferencia es que el presidente Javier Milei tiene una caída de 10 puntos respecto de febrero, mientras que el gobernador Alfredo Cornejo, la caída es mucho menor, es 1,5 puntos en términos de imagen de aprobación de gestión, con lo cual, bueno, estaba demostrando una mayor resiliencia, digamos, a este contexto negativo, si se quiere, para el gobierno nacional, adverso para el gobierno nacional en términos de clima social, aunque, bueno, aunque no dramático, ¿no? Pero sí, Marta, esa caída de 10 puntos de Milei, ¿es meramente atribuible a aspectos socioeconómicos o también allí crees que influye la situación que la hemos charlado en otras oportunidades contigo del caso Adorni y demás? en realidad, a ver, básicamente es un tema de economía, que es lo que Ujú. está dominando el humor social. Lo charlamos hace unos días respecto de los datos de la encuesta nacional nuestra del mes de Exacto, abril. sí. Bueno, lo mismo que vemos a nivel nacional es lo que está ocurriendo en Mendoza. Hay, bueno, preocupación digamos, por la pérdida de poder adquisitivo, hay preocupación por la caída de ventas en los comercios, hay preocupación por la pérdida de empleos y demás. Bueno, todo eso está obviamente erosionando la imagen del presidente al punto que es el peor registro que nosotros tenemos de la evaluación de la gestión del presidente en Mendoza. Claro, La porque verdad que incluso además de una caída muy fuerte, 10 puntos en es 3 meses. sí, es una caída muy fuerte, incluso en su peor momento, digamos que fue en el mes de septiembre, cuando recordamos todos, perdió la elección de provincia de Buenos Aires. En Mendoza tenía 49% de Ujú. aprobación de gestión, ahora tiene 47,6%. Es incluso menor a ese momento muy sensible para el gobierno nacional. Ahora, dicho esto, también aún en este proceso de erosión, el piso de respaldo de Javier Milei en Mendoza sigue siendo alto. Ujú. En 48, cuando nosotros vamos a la pregunta si reelegiría al presidente o votaría en contra del presidente, un 48% de los mendocinos nos dicen que respaldaría un nuevo gobierno de Javier Milei, ¿no? Claro, hay Entonces, ahí, desilusión, pero no hay Sí, alternativa, que sí, es lo sí. que puede ver la gente, ¿no? Es exactamente. una paradoja interesante que anoche incluso en un canal de noticias de Buenos Aires, Carlos Fara lo describía como el voto Mabel, ¿no? Decía que gente que incluso votó a Milei y que puede tener algún grado de desilusión, frente a un escenario compitiendo contra Kicillof, lo volvería a votar. Lo volvería a votar. Absolutamente, porque bueno, básicamente ese es el electorado, digamos, que está tan desencantado, o hay una parte que está tan desencantada hoy del gobierno de Milei como del Ujú, kirchnerismo, ujú. pero todavía la memoria emotiva respecto del daño que dejó especialmente el kirchnerismo en general y el cuarto gobierno kirchnerista en particular, bueno, todavía sigue muy vivo. Y bueno, eso de alguna manera está favoreciendo a las chances de Javier Milei, pero yo diría que no se tiene, que no convendría apalancarse en eso, porque Ujú. la verdad que vivimos, nuestra sociedad es muy pendular,
y cuando algún programa económico defrauda, la tendencia es ir hacia el extremo del péndulo. Con lo cual tampoco descartaría, ¿no? Absolutamente que no pueda volver a imponerse el kirchnerismo, ¿no? Hoy está más diezmado, debilitado, sobre todo por problemas internos entre ellos, pero no está bajo ningún punto de vista descartado como alternativa. Marta, y respecto de este estancamiento que vos advertís en el posicionamiento de Alfredo Cornejo, ¿es atribuible a razones propias o simplemente a la conexión política que tiene Alfredo Cornejo con Javier Milei? ¿Qué es lo que advertís ahí? No, en realidad lo que nosotros observábamos es que esa caída de Milei no arrastró al gobierno de Alfredo Cornejo. Que Alfredo Cornejo es mucho más resiliente que Javier Milei, y que en realidad si se quiere, es el dirigente más estable del sistema político mendocino, porque se mueve entre bandas acotadas. Claro, eso. Suele moverse entre bandas acotadas. Ahora, en modo analítico, ya no con esta encuesta, en modo analítico es la Marta Reale que quiero escuchar ahora. Cornejo ha sabido aferrarse a los salvavidas adecuados. En su momento lo hizo con Néstor Kirchner, después lo hizo con Macri, con críticas, pero no se llevaban muy bien. Después, bueno, todo el macrismo mendocino, salvo Eve Casado, lo enfrentó muchísimo a Cornejo, es decir, no tuvo amigos allí, pensando en De Marchi, en Pradines, en un montón de gente. Ha habido una relación rara. Esto de que Cornejo descienda, Milei descienda estrepitosamente y aparezca Macri en Mendoza y Cornejo lo reciba, ¿tiene que ver con la posibilidad de otros salvavidas para Cornejo? ¿Lo representa Macri en esta nueva etapa? En realidad yo creo que todavía Cornejo sigue apostando a esta sociedad con el gobierno de Javier Milei. Cree que por lo menos que el rumbo económico es el adecuado, hasta donde tengo información. Me parece que esa reunión con Macri sí es parte del pragmatismo que caracteriza a Alfredo Cornejo, que la verdad es que suele tener un olfato político que por encima del promedio de la dirigencia, y eso es lo que le ha permitido llegar después de más de 10 años de gestión de su espacio, del espacio que él lidera, que es Cambia Mendoza, con estos niveles de apoyo, incluso con una intención de voto muy sólida de cara a las elecciones del año que viene para su candidato, ¿no? Entonces tiene que ver con esa particularidad de saber leer en cada momento cuál es la demanda ciudadana. Sí, claro. Bueno, después habrá que ver qué sucede, ¿no? Me parece que por el momento el objetivo no es hacer un acuerdo a nivel nacional con Macri, pero sí el objetivo es que el PRO esté con él nuevamente como socio de Cambia, como socio en Cambia Mendoza. Ahí veo una cuestión metodológica en la encuesta que me llamó mucho la atención. Yo anoche escribí un pequeño análisis, hablaba de cómo empiezan a germinar las candidaturas, ¿no? Y es un frasquito con porotos y algodón bastante complicado, porque vos medís por separado a Luis Petri, a Ulpiano Suárez y a un candidato del equipo de Cornejo. Por lo cual estás diciendo varias cosas. Ya sabemos que Luis Petri no es del equipo de Cornejo y que no se quieren. Pero Ulpiano Suárez lo medís por fuera. Ahí estamos identificando una candidatura también por fuera del equipo de Cornejo. Juntás a Ulpiano Suárez con la gente de Cornejo, pero Petri se queda afuera, digamos, ¿no? Como que Ulpiano podría seguir en Cambia Mendoza, pero Petri no. Qué complicado el panorama, porque Petri aparece como con la mayor potencialidad como candidato a gobernador. Sí, con una potencialidad casi empatada con el candidato del equipo de Cornejo, pero con una dificultad que no tiene el candidato del equipo de Cornejo. Luis Petri tiene una base de apoyo que en una buena proporción de esa base de apoyo la comparte con Alfredo Cornejo. O sea, son electores que podrían indistintamente votarlo a él o votar un candidato del equipo de Cornejo. Y lo que hemos visto, que la potencialidad puede ser engañosa, porque tiene un 46% de potencialidad electoral, pero cuando vamos a la intención de voto directa tiene 20 puntos. ¿No? ¿Por qué? Porque gran parte de esas simpatías terminan eligiendo al candidato del equipo de Cornejo, o en menor medida incluso a Ulpiano Suárez, básicamente porque en realidad esa parte del electorado lo que pone en valor a la hora de definirse por un candidato a gobernador son temas más vinculados con
bueno, con experiencia de gestión, con temas, y esto no es opinión, es dato. Claro. Es experiencia de gestión, es equipos, digamos, equipos con capacidad comprobada, gobernabilidad y demás. Bueno, y eso es lo que de alguna manera esa porción de electores que migró entre la figura de Luis Petri a la candidatura del equipo de Cornejo o en menor medida la de Ulpiano Suárez es lo que pone en valor, ¿no? Si bien Petri de alguna forma se ve también afectado por el arrastre de Milei, porque en algún punto lo arrastra con su caída, no explica toda esa migración, ¿no? En realidad explica en gran parte lo que les acabo de mencionar. Ahora, yo hago otro análisis, Marta, que si este escenario se mantiene, esta foto que vos hoy estás compartiendo con nosotros, que es muy probable que se mantenga, Cornejo va a seguir siendo el gran elector. Digo, a que termine apoyando en su sucesión, va a ser la persona que va a tener más chance de imponerse. De hecho, hay declaraciones de ayer del ministro Mema sosteniendo el sistema de pasos, ¿no? Sí, que existan las pasos, ¿no? Como para dirimir estas diferencias, pero el diferencial lo va a hacer aquel que tenga el respaldo de Alfredo Cornejo. Sí, sin duda. Claramente, los números son categóricos en ese sentido, ¿no? Acá, y además Alfredo Cornejo ha demostrado tener capacidad de trasladar sus adhesiones. Por ejemplo, yo siempre recuerdo, y lo cito como caso, en el 2017, cuando antes de las elecciones, 2 meses antes de las elecciones, medíamos a Claudia Najul en ese momento. No la conocía nadie. Exacto, sí. Y la medía como candidata a Alfredo Cornejo y terminó sacando exactamente el mismo porcentaje que me daba la encuesta como una candidata de Alfredo Cornejo. Bueno, acá va a suceder lo mismo. Por eso, justamente en la nota metodológica que yo presento junto con el estudio, aclaro que lo que hacemos es medir de esa manera porque sabemos que eso es así, que en realidad lo que nosotros tenemos que medir es el piso electoral del oficialismo. Los oficialismos siempre tienen un piso electoral y depende del candidato bueno, si eso lo pueden ampliar o no. Pero está claro que cualquiera que sea el candidato del equipo de Cornejo arranca con una buena base, con un piso alto, y eso sin duda tiene que ver, ¿no? Con la figura de Cornejo. Igual las individualidades no sé cómo estarán. Tendrás escondida esa encuesta, Marta Reale, porque hoy Clarín publica una de un equipo MIDE, una consultora que no conozco sinceramente, no sé quiénes son, ni de dónde, ni cuál es el método. Da una encuesta que la pone en portada inclusive, que le da a Luis Petri muy arriba con 30%, segundo Ulpiano Suárez, y los candidatos del equipo de Cornejo les da el que mejor le da un 3%, digo. Y mide a gente que ni siquiera sabíamos que era candidata, ¿no? Porque hay más candidatos. A Tadeo le da un 3%, después vienen otros. Viene, por ejemplo, Esteban Alacino, Natalio Mema, y mide hasta Diego Costarelli, que no sabíamos que podía ser candidato a gobernador, con el 1%. Claro. Digo, a los candidatos individualmente del equipo de Cornejo, ¿despegan? ¿Alguno pega el salto? A ver, están en crecimiento. Incluso Ulpiano Suárez está en crecimiento. Si vemos, la verdad que no había leído esa encuesta, no sé ni quiénes son. No, yo tampoco. Había leído encuestas nacionales de esa consultora, no sé ni quiénes son. Pero la verdad que no es así. Voy a refutar absolutamente todos esos datos. No, pero no quería que opinaras de la encuesta. Te digo, individualmente, ¿despegan o no despegan? Me das un dato nuevo con lo que Ulpiano está creciendo. Yo pensaba que Ulpiano estaba en su techo ya, por ejemplo, ¿no? No, cuando vemos la intención de voto de Ulpiano Suárez, vemos que salta del 4,5 a 9 puntos, o sea, prácticamente duplica. Exactamente, pero también están creciendo Natalio Mema en imagen, está creciendo Tadeo García Salazar, están creciendo. El tema es que todavía siguen siendo desconocidos, por eso es un error metodológico medir de un candidato del oficialismo que todavía no está posicionado, porque en realidad lo más preciso y honesto, lo que pasa que, bueno, son encuestas por ahí, en algún caso amañadas. Incluso fíjense que hasta medimos al candidato del peronismo. Ni siquiera le pusimos un nombre, ¿no? Entonces, cuando no está posicionado aún el candidato, cuando no se sabe quién es el candidato, lo lógico es medir el piso
del gobierno provincial, del Sí. oficialismo provincial, porque ya los oficialismos ya tienen un piso por lógica propia. Entonces, la verdad es que si medimos este tipo de dirigentes que todavía no están posicionados y la gente ni siquiera sabe quiénes son, bueno, lo más probable es que, bueno, nos encontremos con porcentajes bajos. Ahora, Marta, siguiendo tu línea de análisis, imagino un gran intríngulis para Luis Petri, ¿no? Por esta especie de, no sé si contradicción o realidades contrapuestas, que tiene una gran potencialidad. Pero lo cierto es que si no va a contar con el apoyo de Alfredo Cornejo, probablemente no le alcance. Digo, ¿cómo crees que esto se va a, no te digo a resolver, pero a encauzar de cara al año que viene? Porque, digo, salvo en una PASO, no sé cómo se puede dirimir esta situación. Bueno, es que básicamente va a tener que ser en una PASO, ¿no? Yo creo que a Luis Petri no le conviene oír por afuera. Claro. Básicamente, justamente por eso, porque parte de sus electores son compartidos, ¿no? Comparten un universo de electores. Bueno, y después habrá que ver cuánto apoyo recibe del gobierno nacional si es que termina siendo el candidato de la Ujú, Libertad Avanza, ¿no? Hay ujú, muchos trascendidos de que ujú. Karina Milei no estaría tan convencida de bendecir esta candidatura. Entonces, Ujú. bueno, veremos qué sucede el año que viene, veremos cómo llega el gobierno nacional, si realmente la actividad económica despega, todos estos sectores dinámicos de la economía derraman como espera el gobierno y llega bien tonificado al año que viene. Bueno, habrá que ver, quizás Luis Petri también pueda recuperarse si tiene un apoyo Claro. explícito por parte del gobierno nacional. Ujú. Ahora, si no lo tiene, bueno, Mucho más probablemente esté difícil. más complicado. Veo también en la encuesta, es lo último de mi parte, una buena potencialidad de los partidos de la oposición, pero no los veo con buena intención de voto. ¿Puede aparecer un cisne negro o un rinoceronte gris, que son los fenómenos tradicionales de la ciencia política en elecciones? Y yo no lo estoy viendo hoy en Ujú, Mendoza. ujú, No lo estoy viendo, pero bueno, podría ser. Lo que pasa es que el electorado mendocino es bastante más conservador. ujú. Y la verdad es que por los datos lo que se ve es que si las elecciones fuesen mañana, bueno, el próximo gobernador saldría de esta coalición entre La Libertad Avanza, Cambia Mendoza, La Libertad Avanza. Pero bueno, todo puede suceder. También la candidatura de March y se generó 2, 3 meses antes de las Ujú. elecciones. No le alcanzó para ganar, pero le alcanzó para para ser competitivo en esa elección. Bueno, nada de eso puede descartarse, pero hoy los datos no lo están reflejando. Lo que sí, y porque traigo a colación la charla que tuvimos ayer con el presidente del Partido Justicialista, Amir Félix, que según esta foto de hoy, Marta, el peronismo sigue manteniendo allí un lugar expectante, casi te diría, como segunda fuerza, ¿no? Con una potencialidad del 30%, es decir, recuperando o consolidando la recuperación de su piso electoral. Sí, sí, a ver, habrá que ver, por eso digo, Obvio, eso, obvio. recordemos que el electorado no elige, sino que opta por la Ujú. oferta que lo propone la política, entonces vamos a tener que esperar a ver cuál va a ser la oferta para ver exactamente cuáles son las chances del peronismo. Mínimo tiene un 20% en el proyectado hoy y bueno, y podría llegar a estar cerca de 30, que es su potencialidad, pero bueno, eso dependerá insisto, de cómo quede configurada la oferta de cara al año que viene. Bueno, está buenísimo esta foto y está buenísimo esta previa, porque acá hay que, y esto la clase política lo está pensando, en 2 semanas arranca el Mundial, ¿no? Y hay muchas de estas cosas que estamos analizando con Marta Reale que probablemente van a pasar a otro plano. Así es que, bueno, la seguiremos después del Mundial La seguramente, seguimos Marta. después del Mundial. Marta, gracias como siempre. Un beso, que estés muy bien. Adiós. Un beso grande. Igual, a ustedes. Dialogábamos con Marta Reale, la titular de la consultora Reale de la Torre, bueno, a propósito de